quiero dar los buenos días y empezar ya con Marisol Andrade. Decíamos que terminamos este año con cifras positivas, Marisol. Se incrementó la recaudación de impuestos en nuestro país. Revisemos un poco las cifras. De enero, en noviembre de este año versus noviembre del año anterior, ¿cómo termina este año? Sí, Janet, pues un gusto poder estar en este momento con usted e informar a la ciudadanía. Efectivamente, usted trae a colación cifras importantes respecto a lo que ha sido la recaudación tributaria. En noviembre de este año recaudamos 1.174 millones. Esos 1.174 millones comparados con noviembre del 2020 refleja un crecimiento del 19%, un porcentaje alto, importante, pero también yo me permitiría hacer la comparación con el 2019, porque hay quienes nos dicen, pero ¿y qué pasa de estas cifras que estamos teniendo ahora con el año prepandemia? Y si comparamos con el noviembre del 2019, sin considerar valores atípicos, es decir, sin considerar el anticipo obligatorio que aún estaba vigente en el 2019, sin considerar aquello, también tenemos un crecimiento ya respecto a noviembre del 2019. Es decir, durante estos últimos meses vemos cómo se ha reactivado la economía, cómo han crecido las ventas y también cómo ha crecido la recaudación tributaria en comparación no solo al 2020, sino también al año 2019, Daniel. Hablemos del año en general, el año cómo termina versus el 2020 y si también podemos hacerle una comparación con el año prepandemia. Sí, por supuesto. Respecto a cifras oficiales publicadas del Servicio de Rentas Internas, en lo que es enero-noviembre del año 2021, la recaudación asciende a 12.727 millones. Haciendo una comparación respecto a enero-noviembre del año 2020, el crecimiento es del 11%. Si hacemos un comparativo respecto al año 2019, durante el primer semestre vemos que todavía no existía crecimiento, el crecimiento es de los últimos meses y con ello en el comparativo total, pues la brecha es menor, es alrededor de unos 100 millones respecto al año prepandemia. Ahora, Janet, si hacemos un global, es decir, cómo está proyectado, estamos ya prácticamente cerrando el año con cifras aún no conciliadas, pero ya están registradas en la Administración Tributaria y una proyección de estas últimas 2 semanas, vemos que la recaudación del año 2021 cerrará en aproximadamente 13.900 millones, esos 13.900 millones, primero, refleja crecimiento, además está por encima de lo que se tenía proyectado. Ustedes recordarán, la meta de este año 2021 estaba en el primer semestre en alrededor de 13.280 millones. Luego, con unos supuestos que nos fueron remitidos por el Ministerio de Economía, esta meta llegó a 13.600, pero vemos que aún con esta segunda meta, con los nuevos supuestos, pues esos 13.900 están por encima de esa meta establecida, derivado, por supuesto, de la reactivación y también de los procesos de control y cobro. Haciendo una proyección hasta que termine este año, podríamos terminar. Hasta ahorita tenemos 1.413 millones de dólares más recaudados comparado con el año anterior. Al final del año, ¿qué terminará? ¿En unos 1.600? Sí, Daniel, la cifra que usted da está muy apegada a la realidad y con la proyección que tenemos para diciembre. Serán alrededor de 1.600 millones adicionales a lo recaudado en el año 2020 e incluso deberíamos hacer la reflexión que hubiese pasado si es que no había el anticipo mediante decreto del año anterior. Ustedes recuerdan que justamente por la pandemia hubo un decreto en donde se pidió anticipar el impuesto a la renta para las grandes empresas. Ese anticipo ya ingresó en el año 2020, por ende ya estuvo considerado en menos para la declaración de renta de sociedades en este abril 2021. Si eso no hubiese ocurrido, pues serían alrededor de 300 millones más en este 2021 y menos en el 2020. Pero bueno, esas son las cifras. Hay un crecimiento importante. Estamos proyectándonos ya, no solamente para este cierre del año 2021, sino ya para lo que será el año 2022 en nuestra planificación de los controles y, por supuesto, también por el lado de la simplicidad. Entonces, en cifras redondas terminamos con un 13% más de recaudación comparado con el año anterior. Pero analicemos un poco a qué se debe. ¿Hacia dónde apuntó usted? Porque la queja, digamos que surgió a raíz de la aprobación de la ley tributaria en la Asamblea Nacional, bueno, no la aprobación, la entrada en vigencia por el Ministerio de la Ley, lo que se quejaba la gente y los analistas era que se va a pagar más por parte de la clase media y por parte de los que siempre pagamos impuestos, pero a los que no pagan impuestos como que se los deja intocados. ¿De dónde sale este incremento en la recaudación?
A ver, creo que es muy apropiado justa su pregunta en este momento, porque tenemos eso en mente, que es solo un sector el que paga los impuestos, y hay de ambas partes, los pequeños que piensan que a los grandes no se cobran, los grandes que dicen, pero ¿y por qué los medianos y los pequeños no? Solo nosotros estamos controlados y demás. Entonces, en esa segmentación de los contribuyentes, porque es necesario hacer una segmentación, la Administración Tributaria ha trabajado en las estrategias de control para los grandes, que tiene que ser diaria, permanente, una estrategia de control para los medianos y para los pequeños. No es lo mismo controlar a un pequeño que a un grande, por supuesto. La trama de evasión de ese pequeño es totalmente diferente a la del grande y a la del mediano. Y frente a aquello, Janet, usted recordará pues que este año 2021 nosotros como Administración Tributaria realizamos todo lo necesario para implementar nuestra Dirección de Grandes Contribuyentes, que no es solamente una unidad que está establecida en la Administración Tributaria y que se dedica únicamente al control. No es así, es transversal. Y esa Dirección de Grandes, que fue implementada ya en mayo del 2021, nos ha dado pues ya un crecimiento veíamos mayo, octubre, por ejemplo, la recaudación superó los 3.000 millones, fueron casi 450 millones más de lo recaudado por grandes que el año anterior. ¿Y por qué tiene que estar segmentado y por qué se creó esa Dirección de Grandes? Primero, es una gran práctica internacional en donde los contribuyentes grandes de manera transversal, decía, por el lado del control, del cobro, de la asistencia, de los juicios planteados por los grandes, atiende ese equipo multidisciplinario que está concentrado en esa dirección. ¿Y ahora qué pasa con los medianos y los pequeños? Sucedía que usted tenía grandes contribuyentes a nivel o escala nacional en cada una de las direcciones zonales y provinciales. Y eso, ¿qué ocurría? Que los funcionarios tenían sus carteras asignadas de acuerdo a la matriz de riesgos y controlaban esos grandes. Pero ¿y qué pasaba con los medianos, por ejemplo? Que debían ya ser grandes, pero que estaban ahí en ese espacio como en la mitad. Para eso, justamente, esta Dirección de Grandes, entre otros los objetivos, permite y estará dentro de nuestra planificación ya del año 2022 con mayor fuerza y con resultados más visibles, que en cada una de las direcciones zonales y en las provinciales, los funcionarios de control estarán dedicados justamente a identificar las tramas de evasión, los riesgos tributarios de estos otros contribuyentes, que quizás por diferentes motivos, por la misma capacidad operativa y por la materialidad de los grandes, no estaban en el radar. Y asimismo a los pequeños, Janet, porque a veces coincidimos en decir, pues necesitamos más control, por supuesto, pero no hay administración en el mundo que realice el 100% del control al 100% de sus contribuyentes. Siempre hay una segmentación, siempre hay una matriz de riesgos y frente a aquello hay que tomar diferentes estrategias. De lo que usted acaba de decir, podríamos deducir que estos 1.413 millones que hasta hoy se han recaudado en mayor dimensión versus el 2020 está enfocado hacia, digamos, los grandes, en su mayoría. En su mayoría, a ver, la recaudación total, Janet, del 100% de la recaudación, el 80% viene de los grandes contribuyentes y un segmento de los medianos, y el 20% viene de los demás contribuyentes. De esa unidad que yo le decía, de esa Dirección de Grandes, son alrededor de 680 grandes contribuyentes. Esos grandes contribuyentes concentran, solo esos 683 concentran más del 50%. Y a ellos se suman los otros contribuyentes medianos, un segmento de los medianos. Cuando usted me decía de dónde vienen esos 1.400, viene de una combinación. Y me permití compartir un inicio por el lado del control, por esa segmentación, por esa nueva matriz de riesgos, por ese nuevo modelo de riesgos que estamos implementando en la administración, pero también por la reactivación económica. Nadie puede cerrar los ojos y decir, pues no se ha reactivado la economía. La economía se está reactivando, se ha ido reactivando. Vemos cómo las ventas ya están en cifras positivas y con ello pues también la recaudación. Entonces esa combinación de los dos variables, reactivación que vino de la mano de la vacunación y el otro del control y el cobro, la recuperación de nuestra cartera también a través de la vía coactiva ha permitido que exista ese crecimiento y que también pues se vaya recuperando valores de cartera. Ahora, si bien definitivamente la cifra es positiva, los resultados son positivos, pero si lo comparamos con la cifra de evasión, en general todavía hay una brecha grande. La evasión se calcula en 4.000 millones de dólares. Estamos recaudando 1.413 millones, pero todavía hay esa brecha. ¿Qué hace falta para poder
poner en orden a los evasores? Sí, a ver, primero, Janet, no hay un estudio interno del Ecuador en donde diga este es el monto de la evasión. Exacta. Sí, hay quienes hablan de cifras de la CEPAL, hay quienes hablan de un estimado. Yo frente a aquello lo que siempre digo es, hay evasión, por supuesto que hay evasión. Y la evasión es no emitir factura, subestimar mis ingresos, sobreestimar mis gastos y ya las tramas más complejas de otro tipo de contribuyentes más grandes. Frente a aquello, ¿qué es lo que debemos hacer? Y lo que hacemos toda administración tributaria en el mundo es buscar mejores herramientas, fortalecer nuestros procesos de control, acceder a información, Janet. A veces escuchamos, ¿y por qué no han controlado a X, Y, Z contribuyente? Pero ¿y esa información? Porque no la teníamos. Yo recuerdo, pues han habido algunos casos sobre los cuales ya los temas han rebasado la frontera nacional y han requerido requerimientos, valga la redundancia, de fuente internacional. Para ello, ¿en qué trabajamos la administración? Con fuerza, han sido casi 3 años de venir trabajando con fuerza para alcanzar la evaluación exitosa de Foro Global. En septiembre fue el país notificado por parte de Foro Global con sede en París de que pasamos de esa evaluación, implementamos una serie de estándares internacionales para poder pasar esa evaluación y con ello, Janet, ya en septiembre iniciamos nuestros primeros intercambios, recibimos y enviamos información. Con ello, pues se está depurando, se ha extraído esa información, se está depurando la misma, se está analizando para iniciar con aquellos procesos de control de estos casos de ecuatorianos que han tenido estas cuentas financieras en el extranjero que no han sido declaradas, porque aquellas que han sido declaradas pues no pasará nada, pero aquellas que no han sido declaradas, que no han pagado los impuestos acá, pues tendrán que ser observadas con el derecho a la defensa del contribuyente y con ello avanzar. Además de eso, Janet, cuando yo hablaba del fortalecimiento del control en cada una de nuestros procesos de la administración, pues tenemos también que estamos con asistencia internacional a través de la administración tributaria la chilena, con el nuevo modelo de riesgo, la administración tributaria mexicana, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con precios de transferencia para los contribuyentes ya de medianos a grandes, efectivamente, que utilizan este mecanismo, y algunas otras asistencias técnicas que nos permiten fortalecer nuestros procesos. Y este no es un proceso estático, que finalizamos la asistencia y ahí paramos. Esto se viene para los siguientes años, incluso ya hemos buscado a través de otros organismos multilaterales el apoyo para recibir esas asistencias técnicas que todas han sido no reembolsables y que están generando el efecto justamente en nuestros procesos de control. Ahora, para poder también hacer un análisis completo, habría que saber, usted dice que también todo esto obedece a la reactivación económica, entonces eso significaría que puede haber nuevos contribuyentes, es decir que tal vez no estamos todavía reduciendo esa brecha de evasión, pero sí logramos que más gente pague impuestos. ¿Cómo lo evalúa usted? Sí, hay diferentes maneras de luchar contra la evasión. Y yo decía que para ello, por ejemplo, una de las efectivas es primero segmentar e identificar las estrategias para los diferentes contribuyentes. El ampliar la base de los contribuyentes sin cambio de reforma, sin un cambio de ley, pues se lo hace a través de estos controles masivos por actividad económica. Pero ya un tema de lucha contra la evasión con estas otras tramas son específicas, son segmentadas y se ha luchado contra la evasión, pues ver estos montos que se han ido generando, pues refleja que hay una lucha contra la evasión. Janet, cuando hablamos de la deuda generada, y digo deuda generada porque claro, hay un monto que se paga por parte del contribuyente y otro que como le asiste la norma, pues impugna y pasa a otra sede. Hasta el mes de octubre, cerrando octubre con cifras conciliadas igual, pues teníamos que alrededor de 600 millones se habían generado por acciones de control. Es decir, aquellas acciones, sea una liquidación de pago, sea una auditoría, que el contribuyente pues tuvo el derecho a la defensa, no logró justificar o lo hizo parcialmente y la administración emitió las glosas correspondientes. Todo eso es lucha contra la evasión, ahí están los montos reflejados en cada uno de los procesos. ¿Tenemos un porcentaje de nuevos contribuyentes? Sí, bueno, tenemos un crecimiento de los nuevos contribuyentes
¿Quiénes son los nuevos contribuyentes? Todas aquellas personas que inician su actividad o que reaperturaron su actividad y que están ahorita realizando su proceso como tal, es de estar alrededor del 15%. Veíamos unas cifras de, por ejemplo, aquellos que cerraron en el año 2020, pero una cifra similar de aquellos que cerraron, también había aquellos que se inscribieron en el RUC con nuevas actividades, porque eso fue parte de la pandemia, ¿no? Es a reinventarnos, cambiar de actividad, pero seguir trabajando. Y eso es lo que tenemos reflejado en nuestras cifras. En este tema de la evasión, quisiera preguntarle algo. En el gobierno de Lenín Moreno se hizo un proceso, digamos, de negociación, por decirlo así, con algunas personas que no habían pagado impuestos porque tenían procesos con el SRI, que usted acaba de referir que es parte de los derechos de los contribuyentes. Y finalmente se decidió recaudar como lo que estaba pendiente de pago y perdonar los intereses. Pero mi pregunta es esta. Ahí había un grupo de empresas grandes que como que recurrentemente terminan demandando o recurriendo a este tipo de procesos para poder llegar a acuerdos con el SRI en el pago de impuestos. ¿De esas empresas repiten otra vez las mismas en este momento? ¿En estas empresas que están en procesos legales con el SRI? Ya. A ver, primero yo quisiera entender que usted se refiere a la remisión tributaria. Sí, correcto. Ya. Cuando hablamos de remisión tributaria hay que tomar en cuenta que primero tiene que estar establecido en la ley para que el SRI pueda aplicar, porque lo que hace el SRI es aplicar lo que le dice la ley. En su momento, como usted menciona, pues el último proceso de remisión justamente fue en el periodo de gobierno anterior, en donde el contribuyente decidía si pagaba el 100% establecido, 100% del capital dentro de los tiempos establecidos en la ley, y se le remitía los intereses, multas y recargos. Yo recuerdo que en ese momento se estableció en la Asamblea Nacional un candado. Se hablaba de que no estaba bien que aquellos contribuyentes que ya se acogieron a una remisión vuelvan a acogerse a otra, y se estableció un periodo de 10 años. Hay algunos contribuyentes efectivamente que están ahorita en etapa de impugnación, que han decidido, pues no están de acuerdo con las glosas establecidas por el SRI, han impugnado y en su momento pues veremos cuál es el fallo del tribunal en todas las instancias para que nosotros podamos cobrar. Pero sí existen contribuyentes que han estado en remisiones, no solamente en la última, en todos los años anteriores, pues, que se repite nuevamente la impugnación por parte de ellos. En honor a la verdad, no es como una estrategia para justamente evadir los impuestos, como demorar el pago de impuestos, o es que el SRI se equivoca y se equivoca y se equivoca todos los años. No, Janet, mire, por el lado de la administración tributaria creo que, y con sano orgullo lo puedo decir, creo que cada uno de nuestros procesos se han ido perfeccionando. En el SRI hay un capital humano que con el paso del tiempo tiene una curva de aprendizaje bastante alta y con ello hemos ido avanzando en cada uno de nuestros procesos. Claro, como yo le decía, pues es parte de un derecho del contribuyente y está establecido en la norma que pueda impugnar. Pero si lo vemos desde el otro lado, derecho, si lo vemos desde el otro lado, efectivamente, pues sí hay el abuso en varios de los casos en los cuales terminan dilatando todo el proceso. ¿Y por qué no lo denuncia el SRI? Porque tenemos que terminar con estas prácticas que terminan siendo un pésimo ejemplo para el resto de contribuyentes. Es decir, hay contribuyentes, un pésimo ejemplo para los que pueden seguir esa mala práctica y una sensación fea, mala para los que pagamos impuestos y nunca acudimos de este tipo de herramientas para poder burlar a la autoridad. Sí, Janet, mientras el contribuyente está utilizando los mecanismos que tiene en ley, pues la administración no puede denunciar aquello, porque está utilizando los mismos mecanismos que están en la ley. Lo que sucede en aquellos casos en los cuales hemos identificado pues algunos pronunciamientos por parte del juez que está a cargo, totalmente contrarios a la razón, a la ética y demás, pues ahí sí hemos presentado las denuncias correspondientes, porque está bien, usted como contribuyente, yo como SRI, pues cada uno tiene su posición, tenemos cada uno la interpretación de la ley, nosotros siempre precautelando el interés del Estado, pero no puede ser que es blanco y el juez nos diga es negro. O sea, eso no puede ocurrir. Cuando aquello ha sucedido, nosotros sí presentamos las denuncias, pero en aquellos otros casos, y mire, Janet, usted ha llegado a un punto en el cual nosotros sentimos esa indignación frente a la realidad. Hemos avanzado todos los procesos, el juez ha dado la razón al SRI, vamos al proceso de cobro.
iniciamos el juicio coactivo y aparecen sorprendentemente pues aquellos, porque también esto viene desde el lado de aquellos malos asesores tributarios, yo digo, me refiero a los malos, pero también hay muchísimos buenos, malos asesores tributarios que le confunden al contribuyente, que le ofrecen ciertas garantías aparentes para ellos, y lo que sucede es que en esa última etapa, donde ya estamos para ejecutar el cobro, pues nos presentan algunos mecanismos que ni siquiera tienen razón de ser, pero entre el asesor, el contribuyente y en el tribunal en que ha recaído, pues termina dándole la razón y nos dilatan aún más. Por eso es tan complejo el proceso de recuperación. Hablábamos... Ahí no es necesario hacer un cambio en la normativa para evitar, o sea, si ya tenemos el panorama clarísimo, ¿no? Hay empresarios que abusan del sistema, hay empresarios que lo que buscan es dilatar el cobro y de alguna manera como que juegan con ese dinero, ¿no? Siguen jugando con ese dinero hasta que finalmente, bueno, unos terminan evadiendo, otros tal vez terminen pagando, pero ya utilizaron un dinero que los ecuatorianos, pues el sistema, el Estado necesita para poder servir a los ecuatorianos. Sí, Janet, y efectivamente, pues lo que se requiere es un cambio en la norma. Han habido algunas propuestas durante el tiempo, algunos textos presentados, pues, y claro, en su debido momento en la Asamblea Nacional han sido debatidos, no han sido aceptados en algunos de los casos, porque no me refiero únicamente a esta última ley, sino a todas las leyes anteriores en donde se ha buscado fortalecer. Algunas herramientas nos han dado para que nosotros podamos avanzar, pero definitivamente ese uso y abuso de la normativa actual es hacia donde nos lleva. Y mire, Janet, yo quisiera en este momento llevarme a la cifra de lo que ha sido la recuperación de la cartera. Entre enero y noviembre hemos recuperado 708 millones de dólares por la vía de cobro, en gran medida por la vía coactiva. Vemos 700 millones que necesitamos más, por supuesto, pero haber recuperado 708 millones viene de 1.4 millones de deudas, Janet. 1.4 millones de deudas, hay deudas pequeñitas, pero el universo de deudores es grande, otras deudas más grandes de un universo menor, sobre la cual nosotros estamos ejecutando diariamente y claro, no es fácil. Me pongo desde el lado del funcionario ejecutor, aquel que está secuestrando los vehículos, está buscando donde hay vehículos, el que está embargando los bienes con la retención de fondos y demás. Es un proceso que amerita mucha responsabilidad, que genera un riesgo también para usted como recaudador, porque en ese proceso pues también vienen las amenazas de los contribuyentes, pero frente a aquello pues ahí están los resultados de lo que hemos venido haciendo como administración. Una última cosa para cerrar esto, usted dijo que en la última revisión se estableció un candado, es decir que las empresas que ya habían sido beneficiadas no podrían volver a demandar durante 10 años. Si están volviendo a demandar, ¿eso no es ya razón para negarles de entrada? El candado se refería a no poderse acoger a la remisión, Janet, no poder demandar. Eso no se podría establecer porque es el derecho que tiene el contribuyente. Lo que hablaba es que usted puede utilizar los mecanismos que tenga, pero usted si ya se acogió en esta remisión, usted no podrá volverse a acoger en los próximos 10 años a otra remisión tributaria. Y por supuesto, el tema de la remisión, Janet, visto desde el ámbito completamente técnico, no solo desde el ciudadano, sino desde lo técnico, no es un buen mensaje, por supuesto. No es un buen mensaje para el cumplidor, pero desde cada una de las leyes aprobadas en su debido momento, yo decía, en los últimos años hemos tenido 5, 6, 8 procesos de remisión y claro, efectivamente, pues ayuda a aquellos contribuyentes, veámoslo desde el lado positivo, aquellos contribuyentes que por X razones no presentaron sus declaraciones. Yo recuerdo de la última remisión, Janet, el 95% fueron pequeños y medianos. Así es. En monto, por supuesto, los grandes representaban el mayor porcentaje, pero en el número de beneficiados de esa remisión, el 95% eran los pequeñitos, que por diferentes motivos no pudieron cumplir en su momento, se dejaron vencer y demás. Pero claro, desde lo técnico y lo grande, una remisión no es el mejor mensaje y por supuesto aquel contribuyente cumplido se incomoda frente a ese proceso, a esa herramienta que una ley le otorga al contribuyente para acogerse. Quisiera que establezcamos, no sé si usted tiene una definición corta, porque siempre se habla de que hay una manera de, no sé si es eludir versus evadir. ¿La elusión tiene algún tinte o límite legal? Cuando hablamos de evasión y de elusión hay una línea muy delgada, muy delgadita en el sentido de que si bien la elusión
es utilizar los mecanismos y las herramientas que están amparados en la propia ley para de alguna manera yo pagar menos impuestos, pero conforme lo que dice la ley, en algún momento se rompe esa línea delgada y pasa a ser ya evasión. Entonces, incluso yo recuerdo que algunos analistas han mencionado ese porcentaje de evasión que establece un comunicado, una publicación de CEPAL, y cuando yo leía esa publicación, pues no había la distinción si es que era ese monto que establecían, primero que era con indicadores del año 2005, que estoy segura que la cultura tributaria del cumplimiento ahora es totalmente diferente, sin que ello implique que decir que no hay evasión, eso no sería cierto, pues vemos que habla en general de la evasión, de la elusión. Atrás de eso hay un gasto tributario. Nosotros como Administración Tributaria hacemos el cálculo del gasto tributario cada año. Este último cálculo arrojó en semanas anteriores que publicamos, son 4.900 millones que deja de percibir el fisco por aquellas exoneraciones, por aquellas devoluciones, por aquellas exenciones que están en la ley. Así es. Y claro, hay quienes dicen, pero entonces en una reforma de ley plantean eliminar todo eso. No sería posible todo, pero en esta última ley que está totalmente vigente, en la Ley para el Desarrollo, pues sí se hicieron algunos ajustes, por ejemplo, para minimizar o para optimizar ese gasto tributario, cuando, repito, no se puede hacer de todo porque en esos 4.900 millones hay un gran componente de la canasta básica. Usted no le va por optimizar el gasto, por tener mayores recursos, mañana no va a ponerle tarifa 12% a la canasta básica. Eso sería totalmente inviable para la aplicación. Entonces, claro, hay que hacer una desagregación y nos podríamos quedar aquí pues con las cifras, desagregando gasto tributario un tiempo más prolongado, pero efectivamente sobre aquello es lo que la administración y ahora como SRI estamos trabajando para la implementación de la ley que está en vigencia, porque eso es lo que nos corresponde, aplicar la ley. Claro, pero por ejemplo ahí en esto que usted manifiesta, sí hay también algo de que se ha puesto sobre la mesa como algo que no es tan justo. Es decir, hasta antes de esta ley nos permitían como, de alguna manera, se me fue la palabra, pero como descontar de los impuestos que uno paga, deducir, las deducciones que podíamos hacer por gastos sobre servicios que el Estado debería darnos al 100% de calidad, acceso y todo, como la salud o la educación. Entonces, habemos ecuatorianos que tenemos que pagar salud privada, educación privada, porque el Estado no alcanza a dar el servicio en la calidad y en la necesidad que se tiene. Y ahora ya no podemos hacer esas deducciones, pero no recibimos del Estado el servicio. Entonces, ahí hay un tinte de injusticia. Sobre los que sí pagamos siempre impuestos. Sí, y en eso estoy yo también, Janet. Yo también en relación de dependencia, pues también, incluso la retención es directa y se lo vive mes a mes. No hacemos la declaración quienes estamos en relación de dependencia, no es que el siguiente año voy a hacer mi declaración y pagar el valor. Nosotros sentiremos este cambio desde enero del próximo año. Ahora lo que existe es, si bien es un cambio en la fórmula de cálculo, porque ahora, si bien no hay esa deducción como tal, que se lo hacía de los ingresos, restaba mis gastos personales y de ahí me iba a la base imponible, ahora lo que sucede es que usted de sus ingresos aplica la tabla establecida y a esa tabla el valor que le resulta del impuesto a la renta causado, ahí va a restarse, va a tener esa rebaja de los gastos personales. Es decir, ¿debo seguir proyectando mis gastos personales? Sí. ¿Debo seguir teniendo los comprobantes de mis gastos personales? También, porque ¿qué es lo que va a suceder? Si usted no tiene, y esto hago alusión en este momento, porque he tenido esas preguntas, ahora ya no tengo que tener mis gastos personales. No, sí tiene, porque lo que va a suceder es que en este cambio de fórmula de cálculo, usted va a restar directamente ya del impuesto a la renta causado, va a restar esa rebaja que tiene un tinte de progresividad. Habla de que quienes tienen ingresos menores a los 2.13 puntos de la fracción básica, tienen que aplicarse el 20% de rebaja y los que tienen 2.13 para arriba, pues el 10%. Esa nueva fórmula de cálculo tiene un tinte de progresividad, aplica pues efectivamente a los que tienen ingresos superiores a esos valores y pues se llega a equilibrar de alguna manera porque también la ley de crecimiento, la ley de desarrollo económico tiene pues un tinte de
pues poner tarifa 0% a productos que son para la generalidad y que ya se lo está aplicando desde el 1 de diciembre, el tema de lo de la higiene femenina, el tema de los pañales, del alcohol, del gel, por poner breves ejemplos que se han logrado equiparar dentro de la Ley de Desarrollo Económico. Bueno, aquí volvemos a un tema que nos tomaría ya toda la mañana para poder analizar, pero hace falta educación financiera y digamos, impositiva para poder conocer realmente todas las normativas alrededor del pago de impuestos, que eso hace que muchas personas caigan en el tema de elusión, caigan en estas malas asesorías y terminen debiéndole mucho más dinero al SRI, pagando multas, pagando intereses, creyendo que están siendo bien asesorados, pero digamos que de alguna manera el desconocimiento del manejo financiero es también un problema que debería ser combatido desde el SRI y desde el Estado para poder educar a las personas. Pero como les digo, ese es un tema que lo dejo ahí pendiente. En corto, ¿cuál sería la proyección que usted tiene para el próximo año en materia de recaudación? Sí, la meta de recaudación, según la proyección establecida, que es completamente técnica con los supuestos macroeconómicos y demás, establece que la meta para el año 2022 será de 14.800 millones de dólares. Esos 14.800 millones no contemplan el valor de la reforma que ahora ya es ley y que está en vigencia. Si consideramos esos valores que serán recibidos por parte del fisco el próximo año, pues ese monto de recaudación proyectado y establecido, incluyendo ya los efectos de la ley, en neto generará pues un valor de recaudación bruta de aproximadamente 15.500 millones de dólares de neto. Perfecto, con eso me quedo. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Aprovecho para desearle una feliz Navidad y que el próximo año pues logre recaudar lo que se ha propuesto y que sean más los contribuyentes y también que sean más los servicios que los ecuatorianos recibimos a cambio de ese sacrificio, ese esfuerzo para poder trabajar, para poder generar pues todos los recursos que se necesitan para el desarrollo personal, pero también para poder contribuir en el pago de impuestos y contribuir también al desarrollo del país. Gracias por estar esta mañana con nosotros, Marisol.